Bueno, de diferente manera y a través de una campaña que ha tenido distintos escenarios en el Valle de Punilla. Bueno, la concientización de un problema social muy importante que hoy, bueno, empieza a marcar muchas secuelas, empieza a ser visible precisamente este tipo de acciones, son las que están permitiendo, ¿no?, que la sociedad tome conciencia y dar sentido a un proceso social que hoy por hoy, bueno, está generando una cierta equidad, ¿no?, que no ha tenido durante mucho tiempo. Bueno, vamos a hablar seguramente con las personas que están en esta campaña y que, bueno, a través de su experiencia propia, muy dura, y poder hablar de la experiencia de lo que está sucediendo como fenómeno en Argentina, nos van a poder compartir este trabajo y cómo nace la idea de, bueno, de viajar y de, tener no solo un trabajo de contacto con muchas personas que han sufrido o pasado por lo mismo, sino también con muchos sectores sociales, instituciones, bueno, que ayudan en cada lugar a que este proceso sea mucho más veloz. ¿Cómo estás? Bueno, es un gusto realmente. Mi nombre es Sebastián Cuatromo, estoy acá junto con Silvia Piceda, en nombre de nuestro colectivo y asociación civil Adultos por los Derechos de la Infancia, junto con las compañeras del CEPROFA. Acá estamos con Karina Lucero y compartiendo con la comunidad del Valle de Punilla la lucha contra el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, que es un delito que, según una campaña pública de la Comunidad Europea, sufren 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes. 1 de cada 5, el 20% de la población. Y donde más sucede es en el ámbito intrafamiliar y en todos los sectores económicos, sociales y culturales. Es realmente transversal al conjunto de la sociedad. Y en nuestro caso, los Adultos por los Derechos de la Infancia, venimos especialmente desde la ciudad de Buenos Aires, testimoniando nuestras historias con la comunidad, como lo hacemos públicamente desde hace años y por todo el país. En mi caso, por ejemplo, fui víctima del delito de abuso sexual a los 13 años, acá muy cerca, en la localidad de Casagrande, donde el Colegio Marianista de la ciudad de Buenos Aires tiene una colonia de vacaciones, y allí me tocó ser víctima de este delito perpetrado por el entonces hermano marianista Fernando Picciocchi. Otros niños de mi misma edad en aquel entonces también fueron víctimas de este delito acá en Casagrande, en la colonia marianista, y más de 20 años después, tras un largo camino de dolor y de lucha, pude llevar a juicio y a condena a quien había sido mi abusador, este ahora ex hermano marianista Fernando Picciocchi, que fue juzgado y condenado a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. Y en ese momento, en el 2012, en ocasión de ese juicio, hice pública mi historia por primera vez, con el sentido de que mi largo camino de dolor y de lucha no quedara para mí, sino de que pudiera trascender social y colectivamente, de que pudiera servir públicamente para dar cuenta de esta gran injusticia. Y así es como en ese momento la conozco a Silvia Piceda, quien también hoy es mi compañera en la vida, que venía luchando como mamá, defendiendo a su hija frente a un progenitor abusador y frente a la gran injusticia que predomina en el Poder Judicial, y que también ahora le va a sumar su testimonio. Silvia, bueno, muchos precedentes que ayudan a que esta estadística que recién marcaba se vea como real y no como con ninguna especulación de ningún tipo, ¿no? Totalmente. Esta estadística la da Unión Europea, ¿no? Nada menos que los países de Europa reconocen esta cifra, que es escandalosa. Y nosotros acá hacemos nuestra esta cifra porque realmente en nuestra práctica cotidiana nos parece que es un número que representa realmente la masividad de este delito. En verdad vemos nosotros cómo nuestra aparición pública hace que día a día miles de personas empiecen a comunicar, empiecen a reconocerse como víctimas de un delito y así puedan empezar a hablar, porque lo que pasa con este delito es que hay un gran silenciamiento por parte de las víctimas debido a la vergüenza y a la culpa que cargan las víctimas. Entonces, el cambiar esto, el empezar a sentirnos realmente que hemos sido víctimas de un delito y que no tenemos culpa por esto, cambia la postura de la víctima, y es que lo que nos hace que nos hagamos visibles, que empecemos a pedir nuestros derechos, y en verdad los que tienen que cargar con la culpa y la vergüenza son los agresores y sus cómplices. Nunca el niño o niña víctima, y nunca ese niño o niña cuando se hizo adulto y puede asumirse, reconoce y hablar. Silvia, un camino nada fácil, ¿no? Porque desde muchos espacios poderosos se intenta desacreditar todo este tipo de campañas o este tipo de movimientos. Si bien hoy es visible, no deja de haber muchas otras voces que plantean, bueno, la invalidez de este reclamo, ¿no? Cosa Claro. Que no es cierta.
Totalmente, pero por eso a nosotros nos parece que es fundamental que nosotros, lo que decimos, las compañeras y los compañeros que pasaron por lo mismo en su infancia, salgan a contarlo, a decirlo, porque es el modo que tenemos de defender a los niños y niñas de hoy. Porque si en verdad nosotros nos quedáramos callados y esto no sucediera más, decir, bueno, no importa, nos callamos. Pero lo cierto es que nuestro silencio garantiza que estos depredadores siguen estando en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros lugares, y niñas y niños siguen siendo víctimas de los agresores, y tenemos la obligación como adultos de parar con esto. Bueno, indudablemente imaginamos que este paso por el Valle de Punilla es la réplica y el anticipo, ¿no?, de muchos otros lugares donde ustedes están recorriendo. Así es, y en todo el país, en los más diversos ámbitos sociales, vemos la gran necesidad colectiva que tenemos como comunidad adulta de hacernos cargo de esta injusticia, de tratar de empezar a cambiar nuestras actitudes para cambiar la suerte de la infancia del presente y del futuro. También en todo el país vemos la gran necesidad que hay todavía, la gran deuda pendiente, entre muchas otras que tenemos como comunidad adulta, y en particular el Estado como garante de los derechos de la infancia, por ejemplo, con lograr la plena aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas del país. Esta Ley de Educación Sexual Integral fue sancionada en el Congreso Nacional en el año 2006. Y es una ley que a 13 años de su sanción todavía está muy lejos de ser una realidad en todas las aulas de nuestro país. ¿Cuál es el motivo que vos creés que no se aplica? La gran dificultad que tenemos como comunidad adulta de hacernos cargo, entre otras cosas, de nuestras propias historias con nuestra sexualidad, de las infancias que tuvimos, de los abusos sexuales y los malos tratos que muchas veces sufrimos las y los adultos. Esto es algo que nos interpela críticamente, que nos resulta muy incómodo, y entonces muchísimas veces preferimos como adultos, en este caso la comunidad docente, la comunidad educativa, prefiere seguir manteniendo las cosas como están. Y en los hechos les terminamos negando y escamoteando a los chicos los derechos que les consagramos en el papel y en la formalidad. Y en relación con el crimen del abuso sexual, que donde más sucede, como decimos, es en el ámbito intrafamiliar y en todos los sectores sociales, nosotros estamos convencidos que si la Ley de Educación Sexual Integral realmente se aplicara, si las niñas, niños y adolescentes sintieran que tienen contextos, ámbitos en las escuelas donde poder expresar sus emociones, sus sentimientos, donde tener adultos confiables a los cuales recurrir, el abuso sexual intrafamiliar, por ejemplo, va a tener que aflorar con muchísima mayor fuerza e intensidad que como no lo ha hecho nunca en las escuelas. Claro, porque recordemos que hoy muchos planteos son en la adultez de una persona, por ahí 20 años después del abuso, ¿no? Se desdibujan las pruebas, desaparece todo, digamos. Así es, y cuanto antes una niña, un niño, un adolescente víctima puede compartirlo, puede encontrar algún adulto confiable a quien recurrir en busca de ayuda, ahí empieza a cambiar la suerte de ese chico. Empieza mucho más rápido su posibilidad de recuperación. Entre otras cosas, nosotros como adultos sobrevivientes venimos a testimoniar los dolores, el trauma que tuvimos, al cual tuvimos que sobrevivir, entre otras cosas de una manera muy injusta, porque la mayoría de las veces no encontramos contextos o ámbitos donde poder expresarnos, donde poder pedir ayuda, o cuando lo hemos hecho no encontramos adultos confiables que nos creyeran y se la jugaran por nuestra protección, y todo eso nos hizo sufrir mucho. Todos esos sufrimientos podemos cambiarlos para los niños de ahora y del futuro si les generamos esas condiciones de posibilidad en el momento y en el presente. Y por supuesto que después, si esto aflora, si se hace un trabajo, es fundamental que haya psicólogas y psicólogos capacitados, docentes con conocimiento de abuso, que este conocimiento también se haga presente en el Poder Judicial, donde es dramática la violencia institucional y la revictimización que al día de hoy se hace de niñas y niños víctimas, y donde es dramático el nivel de impunidad que tiene este delito. Digo, si todos esos cambios se producen, no hay ninguna duda de la plenitud de vida futura que pueden tener las niñas y niños víctimas en el presente. Pero siempre son las responsabilidades colectivas, y otra no menor también es los discursos sociales, los modos que tenemos en los medios de comunicación de informar acerca de estos delitos, de no incurrir en sensacionalismos, de no generar estigmas sobre las víctimas. Todo eso junto construiría realmente otra sociedad que ayudaría a cambiar la suerte de las víctimas. Bien, aprovechando hoy la conectividad digital, ¿en dónde o en qué lugar podemos ver el trabajo de ustedes o seguirlo, ¿no?
Claro, bueno, los invitamos a que miren nuestra página web, que es www.adultosporlosderechosdeleinfancia.com. Adultos es con X en lugar de la O. Y después tenemos el Facebook, que también es Adultos por los Derechos de la Infancia. Y bueno, tenemos mail, tenemos el teléfono, que es 11 69 72 9541. Y si no, nos encuentran como Silvia Piceda, Sebastián Cuatromo, y ahí entran a cualquiera de las páginas. Y bueno, en verdad lo más importante para las víctimas y sobrevivientes es saber que no estamos solos y solas, somos millones, y lo que hace falta es que no sintamos vergüenza, hablemos claramente y sepamos que nuestro testimonio le sirve a los niños y niñas de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.